Buenos días, amigos y amigas. Buenos días, los de Dios y María Santísima. Hoy es lunes de la sexta semana del tiempo de Pascua y la Iglesia española, concretamente los sacerdotes, el clero secular, los sacerdotes diocesanos, celebramos la fiesta de San Juan de Ávila. Una fiesta que a los sacerdotes nos invita a ser verdaderos pastores al estilo de Jesucristo, con el corazón de Jesucristo. No con el nuestro ni nuestros criterios, sino según los criterios y el corazón de Cristo, que es pastor. Pero bueno, la liturgia de la palabra nos invita a contemplar nuestro modo de predicar a Cristo, nuestro modo de evangelizar. ¿Cómo lo llevamos a cabo? ¿En qué ponemos el acento a la hora de invitar a alguien a que se acerque a Cristo? San Pablo nos da la clave de cómo hemos de acercarnos y nos da una maravillosa lección de cómo hacerlo. La primera lectura de la misa de hoy es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 11 al 15, y dice así: Nos hicimos a la mar en Tróade y pusimos rumbo a Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia y colonia romana. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio junto al río, donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Teatira, vendedora de púrpura que adoraba al Dios verdadero, estaba escuchando, y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros a mi casa. Y nos obligó a aceptar. Esta tal Lidia debía ser una mujer de armas tomar, porque si convenció a Pablo de que fuera a su casa a hospedarse, y al final lo hicieron, pues, una mujer con un poder de convicción grande. Pero no es la cuestión. Como decía antes, la palabra de Dios nos invita a contemplar nuestro modo de evangelización y compararlo con el modo de San Pablo. Porque a veces podemos caer en el error de decir, oye, decirle a alguien que se acerque a Cristo, pero ¿cómo? ¿Qué le decimos? ¿Qué tiene que hacer? Y efectivamente eso hacemos. Le decimos lo que tiene que hacer. Tienes que venir a misa, tienes que ir a catequesis, tienes que ir a esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tiene que cumplir los mandamientos, tiene que cumplir. Y al final convertimos lo que debe ser el encuentro con Jesucristo en una serie de imposiciones, de cargas, o mejor dicho, una serie de preceptos, normas y ritos que hay que cumplir, que se convierten al final en una carga. Y nos olvidamos de lo principal, que lo principal es el encuentro con Jesucristo, el encuentro con el Señor, porque es Él quien va a transformar la persona, quien va a cambiar el corazón de quien se acerque a Él. No van a ser ni los mandamientos, ni las normas, ni los ritos, que son consecuencia de, pero nunca pueden ser anterior, siempre posterior. Por eso San Pablo nos enseña maravillosamente cómo tenemos que evangelizar. San Pablo lo que hace es acudir al sitio donde está la gente. Fuimos al río, donde se reúnen las mujeres para rezar y trabamos conversación. Empezamos a hablar. Para poder llevar a Cristo, hace falta que nosotros vayamos a aquellos sitios donde los hombres pueden hablar. Y pueden hablar de sus cosas, pueden hablar de sus inquietudes,
que puede hablar de lo que hay dentro de su corazón, de sus aspiraciones, de qué es lo que le bulle en el corazón y que no terminan de encontrar. Y es en ese diálogo de las cuestiones fundamentales que estamos viviendo, que vivimos, que la gente vive. Ahí es donde nosotros entablamos un diálogo, trabamos una conversación a través de la cual descubrimos qué es lo que hay en el corazón del hombre. Y cuando sabemos lo que hay en el corazón del hombre, nosotros ponemos a Cristo. En definitiva, en esa conversación de lo profundo que hay en el corazón humano, es poner el corazón en disposición para que el Señor haga lo mismo que con Lidia. Abra el corazón y Lidia pueda aceptar al Señor. Ni imposiciones, ni historias, porque todo lo demás, mandamientos, la Eucaristía, los sacramentos, la oración, todo forma parte de la consecuencia del encuentro con el Señor, y yo descubro que puedo relacionarme con ese Dios a través de la oración, que el Señor me da la fuerza para la vida cristiana a través de los sacramentos y que yo debo vivir de otra manera, al estilo de Jesucristo, los mandamientos. Ese es el método. San Pablo es quien mejor nos enseña cómo nosotros podemos hablar a los hombres de Jesucristo. Y no convencerlos, sino ponerle delante de sus narices y hacerles ver que eso que buscan en el fondo de su corazón, Cristo se lo puede aportar. Y de hecho, ya se lo ha aportado. Lo único que hace falta es que lo acojan en su vida. Por eso necesitamos la fuerza del Espíritu, ese paráclito del que habla Jesús en el Evangelio, y que nos dará la fuerza para hacer como Pablo, para que hagamos como él, para que vayamos a esos areópagos, vayamos a esos sitios donde se encuentra el ser humano y trabemos conversación, trabemos diálogo. ¿Qué es lo que necesitamos también hoy? Diálogo, saber hablar, saber dialogar, sin anatematizar, sin condenar, sin juzgar y sin nada, porque no lo hizo el Señor que puede hacerlo, no podemos hacerlo nosotros. Necesitamos el Espíritu que nos anime, que nos empuje, que nos espolee para que vayamos, como dirá el Papa, y repito, a las periferias existenciales del ser humano, porque ahí está Jesús. Pues que así sea. Vayamos por el mundo repartiendo el amor de Dios y que a los curas que hoy celebramos, nuestro patrón, que nos apretéis clavijas para que seamos de verdad buenos pastores. A los curas y a los obispos también, que también les hace falta. Que seamos buenos pastores, no a nuestro modo de ver, sino al modo de Jesucristo. Buen día a todos.